Hola a todos. En principio quería darle las gracias a Pau por haberme invitado a participar de este proyecto, que me parece un proyecto muy valiente y desde luego muy interesante. Y por un lado las gracias y por el otro lado, pues vaya faena, porque cuando me invitó a que hablara de agricultura y cambio climático, que es un tema que en los últimos años le he dedicado bastante porque me ha interesado mucho, pero luego me dijo que solo tenía 15 minutos, entonces fue cuando me encontré con un grave problema, porque en realidad la agricultura tiene tantos puntos de conexión con el cambio climático que es muy difícil resumirlo en 15 minutos, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Ya en el 2010 la FAO acuñó el término de agricultura climáticamente inteligente, que venía a ser una agricultura sostenible pero que estuviera adaptada al clima. ¿Y esto qué quería decir? Pues que teníamos que buscar un nuevo sistema de producción de alimentos que asegurara la productividad y por tanto mejorara los ingresos y la seguridad alimentaria de toda la población, pero al mismo tiempo se tenía que adaptar al cambio y a la variabilidad climática que nos venía con el cambio climático, pero al mismo tiempo teníamos que mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Y en aquella época todavía se veía el cambio climático como algo lejano, pero en realidad el cambio climático ya es algo que tenemos aquí. Todos los meses aparece alguna noticia relacionada con alguna catástrofe, que heladas tardías, golpes de calor, sequías, granizadas, tormentas, que están afectando a distintos tipos de cultivos, no solo en España, sino a nivel mundial. Y entonces ya está claro que tenemos que cambiar el sistema agrícola porque nos tenemos que adaptar a que esto pase y que cada vez pase de forma más habitual. Y si revisáis el informe de cambio climático de las Islas Baleares, que escribieron mis compañeros, pues en Impactos y Perspectivas, el capítulo 5 ya citan 8 tipologías diferentes de impactos que pueden sufrir los sistemas agrícolas. No solo sequía, porque cada vez llueva menos o de forma más errática, pero también los golpes de calor o la falta de horas de frío. Algunos frutales necesitan acumular una serie de horas de frío para poder florecer, y si el invierno es demasiado suave, pues no hay producción de cereza, por ejemplo. Pero también cambios en la fenología, cambios fisiológicos de la propia planta, cambios en la calidad del producto. Por ejemplo, en la viña están teniendo problemas porque la uva, por el calor del verano, madura demasiado rápido, no acumula suficientes azúcares y eso produce vinos de baja calidad. Por tanto, es necesario y es una obligación adaptar la agricultura a las nuevas condiciones climáticas que nos esperan, y para lograrlo necesitamos no solo empezar a implementar las técnicas que ya se conocen, pero seguir investigando, porque hay que buscar cambios en el manejo agrícola, en el paisaje agrícola o cambio en especies y variedades cultivadas. Y esto me ayuda a introducir un concepto importante que es los servicios ecosistémicos, que no sé si alguno de vosotros ya lo habrá oído, que no es nada más y nada menos que los beneficios que obtenemos de la naturaleza cuando ésta funciona bien. Cuando tenemos ecosistemas que funcionan de forma adecuada, pues se regula el clima, se regula todo lo que es la disponibilidad hídrica, tenemos pues paisajes que a nivel cultural nos ofrecen también un beneficio espiritual, pero pues además tenemos control biológico, polinización, obtención de materias primas, como por ejemplo pues las setas del bosque, y también el tener un montón de especies es un recurso genético, o es un recurso incluso pues a veces de medicamentos que aparecen extraídos de distintas especies, y todo en su conjunto es lo que permite que se mantenga pues la vida en el planeta. Entonces, la agricultura durante mucho tiempo ha sido una transformación de los ecosistemas naturales en los que estos servicios ecosistémicos de polinización, de control de plagas, de regulación hídrica, pues se veían disminuidos por el incremento de los servicios ecosistémicos de abastecimiento. Es decir, transformábamos los ecosistemas naturales de tal manera que lo que potenciamos
es la producción de alimentos, la producción de alimentos, de fibras, de madera, de carne a través de la ganadería. Pero esto era a costa de una transformación del ecosistema en la que se perdían el resto de servicios ecosistémicos. Como simplificamos mucho el modelo, sobre todo cuando vamos hacia cultivos monoespecíficos, hacia cultivos hiperintensivos en los que el suelo se ve muy degradado, pues lo que hacemos es que pues cada vez hay menos polinizadores, menos controladores de la plaga, el agua cada vez entra peor en el suelo, se contamina por los fertilizantes y el valor estético disminuye porque claramente los monocultivos y los sistemas de agricultura intensiva como los invernaderos de Almería pues tienen un valor estético mucho menor que sistemas naturales. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir para tener sistemas agrícolas resilientes frente al cambio climático? Tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar sistemas agrícolas que realmente produzcan, que tengamos el sistema de los servicios ecosistémicos de abastecimiento sean lo suficientemente potentes para producir alimentos suficientes para la población, alimentos y materias primas, pero que se pueda mantener todos estos servicios de regulación y todos estos servicios culturales y esto se consigue con altos niveles de diversidad natural y cultivada, con suelos ricos en materia orgánica, con máximos niveles de cadena trófica en el mismo espacio, es decir, el mantenimiento de distintos organismos con distintas funciones. ¿Y esto es posible? Pues en realidad sí, ¿no? Hay distintas vías, pero se está estudiando mucho todo lo que tiene que ver con la agroecología, es decir, con la aplicación del conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas naturales para aplicarlo en el diseño de los agroecosistemas. Y decíamos que no solo necesitamos que la nueva agricultura genere ecosistemas adaptados, ecosistemas resilientes, sino que además tenemos que mitigar el cambio climático. Y es que lo tenemos que hacer porque la disminución de los gases de efecto invernadero por el sistema agrícola es necesario para que podamos reducir el cambio por debajo de los 2 grados centígrados. Sin ello es imposible. ¿Por qué? Pues porque el sistema de producción de alimentos es el responsable en términos globales de más de un cuarto de la producción de gases de efecto invernadero. En la Unión Europea es el segundo emisor de gases de efecto invernadero después del sector energético y en España en el 2017 suponía más de un 10% de las emisiones. ¿Cuáles son estas emisiones, ¿no? ¿Por qué los sistemas agrícolas emiten gases de efecto invernadero? Pues a veces son efectos indirectos, ¿no? Toda la energía que se ha necesitado para la producción de fertilizantes, para la producción de plaguicidas, también la energía que se necesita para el bombeo de agua, los sistemas de regadío en España, como podéis ver aquí abajo, el sistema de regadío en España supone una parte importante de los gases de efecto invernadero, lo que es la tractorización y la mecanización, la producción de fertilizantes, pero también la emisión de gases de efecto invernadero en el suelo directamente por la gestión del suelo, los suelos desnudos, sin cubierta vegetal y aireados por el tractor, que supone una oxidación de la materia orgánica del suelo, emitiendo gases que van a la atmósfera. Por tanto, podemos hacer mitigación a través de la reducción de la emisión de estos gases. Podemos reducir el uso de maquinaria, podemos pasar a energía renovable para el bombeo de agua, disminuir los inputs externos, es decir, fertilizantes, pesticidas y herbicidas, con técnicas en las que dentro de la propia explotación se puedan generar estos servicios de fertilización y control de plagas. La gestión adecuada del estiércol y residuos agrícolas o el laboreo mínimo y un manejo adecuado de los suelos. Esto sería igual a una agricultura ecológica, no estrictamente, sino que sería una agricultura ecológica más una serie de buenas prácticas relacionadas con lo que hemos dicho antes, con la agroecología, con conocer cómo funcionan los sistemas naturales y hacer nuestros sistemas agrícolas mantener ese tipo de funcionamientos que ayudan a que sea más independiente nuestro sistema agrícola del exterior.
también podemos mitigar por retirada de CO2 de la atmósfera. La agricultura desde Europa se ve como un punto clave para intentar ayudar a la lucha contra el cambio climático por su capacidad no solo de reducir sus propias emisiones, sino de convertirse en un sumidero de carbono. En el ciclo del carbono, el suelo es una de las zonas donde más se acumula carbono y es ahí donde podemos hacer incidencia. ¿Cómo? Pues aportando más biomasa al suelo de manera que ésta se fije y evitando las fuentes de pérdida de carbono del suelo, es decir, evitando la erosión y la respiración del suelo, que en muchos casos en la agricultura ecológica se produce por el laboreo. Un estudio más o menos reciente de la acumulación de carbono en el suelo de Mallorca muestra cómo todo lo que es la zona agrícola, la zona del Reyé y del Pla, la cantidad de carbono en el suelo es mucho menor que la cantidad de carbono que se puede registrar en las zonas boscosas, las zonas un poco más húmedas y más naturales o las zonas de la Sierra de la Tramontana. Por tanto, toda esta zona agrícola, el suelo, por su textura, y tiene capacidad de llegar a acumular cantidades parecidas a las que podría tener en la zona más alta. Y por tanto hay que buscar cómo hacer para que esto ocurra. Y de hecho hay iniciativas a nivel internacional y a las que se ha sumado España, como es la iniciativa 4x1000. El objetivo es asegurar que la agricultura juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, intentando absorber un 0,4% de carbono orgánico en el suelo por año. Si en todos los sistemas agrícolas actuales se pudiera aumentar esta cantidad de carbono en el suelo, estaríamos fijando una cantidad de carbono atmosférico mucho mayor que la que se está emitiendo actualmente. Y podríamos mantenernos dentro de los límites de máximo entre 1 y un 2% de grados. De hecho, esta no es la única iniciativa, si por internet hay muchas más, también el concepto de carbon farming o agricultura del carbono, ¿no? Que es como cómo gestionar los sistemas agrícolas para fijar este carbono en el suelo, pues cada vez está teniendo más peso y hay mucho dinero de Europa que se está intentando invertir en proyectos de investigación y desarrollo de estas técnicas. Recientemente, una serie de investigadores españoles que trabajan en agroecología han editado este documento, que es la urgencia de una transición agroecológica en España. Lo han hecho a través de Amigos de la Tierra, el documento está online y se puede bajar uno. Y ellos lo que han hecho es establecer varios modelos y han creado un modelo matemático que simula qué pasaría en el territorio español si se aplicaran estos modelos. Entonces, el base es funcionar como hasta ahora. El F2F es aplicar los objetivos del Plan Europeo de la granja a la mesa, que es un plan europeo que lo que quiere es aumentar el porcentaje de extensión de terreno en agricultura ecológica, reducir el uso de pesticidas, etc. El EcoAgri sería aplicar agricultura ecológica y el último sería el aplicar agricultura ecológica, pero añadiendo técnicas de agroecología. Y como veis es este último, tanto agri es cuando solo utilizamos cambios en el sistema agrícola y SSA es cuando además hay un cambio de la dieta, hay un cambio generalizado de la dieta que ahora incidiré un poco más en ese caso. Entonces, el escenario agroecológico, que es el que es capaz de acumular más carbono en el suelo, sobre todo en la parte norte de España, que es donde tienen un clima un poco más húmedo y eso también ayuda a que haya una acumulación de carbono en el suelo, pues lo que incluye es generalizar prácticas agroecológicas como el uso de energías renovables, eliminación del barbecho, cambiar la eliminación total de fertilizantes inorgánicos y pesticidas, uso de pastizales, prácticas de manejo como cubiertas vegetales en cultivos leñosos, periodos de intercultivo, etc. Y ellos en este estudio demuestran cómo aplicar todas estas técnicas no solo favorecería la lucha contra el cambio climático, sino además permitiría producir los alimentos suficientes para la población a nivel estatal de España, siempre y cuando hubiera cambios en la dieta. Ahora últimamente aparecen muchísimas noticias en las revistas destinadas sobre todo a agricultores, a ser leídas por agricultores, en contra de la PAC.
porque los nuevos regímenes de la PAC, que lo que buscan es no financiar la producción, sino financiar la gente que realmente hace uso ambientalmente adecuado de los sistemas agrícolas, pues en realidad son todas estas técnicas agroecológicas que os he estado comentando, ¿no? Lo que pretende la PAC es pagar si mantienes islas o espacios de biodiversidad, si evitas el barbecho y siempre está el suelo cubierto de cultivo, se hace rotaciones, se hace siembra directa y por tanto no utilizas el arado del suelo, si mantienes cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en los cultivos leñosos. Es decir, que realmente la PAC europea está intentando fomentar este tipo de prácticas entre los agricultores. El problema real es que no hay una financiación para formación. Los agricultores necesitan tener atrás técnicos que les ayuden a establecer estas medidas de manera que no supongan una pérdida en la producción, sino un beneficio en la producción. Pero para eso necesita que la PAC, además de dinero para dar directamente a los agricultores, haya dinero para los ingenieros o para la gente que conoce estas técnicas que los acompañe. Y volviendo un poco más a lo del cambio de dieta, esto es un modelo hecho a nivel global en un estudio en el que intentaban demostrar que, que hay distintas técnicas para luchar no solo contra el cambio climático, sino contra el exceso de nitrógeno en los ecosistemas, la falta de agua potable o las pérdidas de biodiversidad. Y proponían 3 cambios. Uno era mejorar los sistemas agrícolas, pero otro también es cambiar nuestra dieta hacia lo que se ha llamado una dieta ambientalmente sostenible, o hay gente que lo llama flexitarianismo o ser flexitariano, que es que la mitad de tu dieta tenga un origen vegetal de verduras, ¿no? Verduras y frutas. Y la parte importante de la proteína venga de origen vegetal y solo una pequeña proporción de tu dieta, que sería más o menos un 20%, tenga origen animal. Y simplemente con el cambio de esta dieta, que está aquí marcado, pues ya pasaríamos de un rojo, de un impacto rojo en cambio climático, a un verde, es decir, a un nivel aceptable de cambio climático. Pero si además lo que hacemos es mejorar la productividad y evitar la pérdida de comida, que es otro punto importante, la pérdida de alimentos, pues entonces ya mejoraríamos en cambio climático, en contaminación por nitratos, en uso de agua, en pérdida de biodiversidad, etcétera. ¿Y esto por qué? ¿Por qué si cambio a una dieta más vegetariana impacto menos? Pues porque, por ejemplo, en el uso de la tierra, el 50% de la superficie habitable está ocupada por sistemas agrícolas, pero de este 50%, el 77% es para alimentación animal o para pastoreo. Solo un 23% es para alimentación directa humana. Y de este 77%, pues hay una parte importante o sea, es simplemente una parte muy pequeña de las calorías o de las proteínas que realmente aportan, ¿no? Estamos usando mucha más tierra proporcionalmente para producir alimentos de origen animal que vegetal. Es que además, si vemos los números de toda la biomasa global de mamíferos que hay en el planeta, solo un 4% son especies silvestres, ¿no? Un 62% son todos los mamíferos que nosotros criamos en granjas para producción de comida. Y esto además tiene un impacto muy fuerte porque una parte importante de estas emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la carne. Esto es otra vez el estudio que os decía de la transición agroecológica, que muestra eso, que tenemos un efecto incluso de acumulación de carbono en un escenario agroecológico que además tiene un cambio en la dieta. Y a nivel de España, pues ocurre igual, ¿no? Estos son datos de producción de gases de efecto invernadero de la producción de alimentos en España, y en rojo veis que es la parte de producción de alimentos de origen animal y en verde alimentos de origen vegetal. Y si veis, hay un impacto de comida consumida, pero también hay una emisión de gases de efecto invernadero que tiene que ver con el desperdicio, y es que se tira una gran cantidad de alimentos, no solo en los hogares o en los restaurantes, sino a veces también en la cadena de distribución, y es también muy importante reducir esta cantidad de alimentos que se tira para luchar contra el cambio climático. Entonces, resumiendo un poco, lo que necesitamos es cambiar los sistemas de producción agrícola,
podemos potenciar las herramientas que ya tenemos, como la PAC, para intentar llevar nuestros sistemas agrícolas hacia sistemas más agroecológicos, pero también es importante concienciar a la población de que debe consumir menos carne y, si puede elegir, que sea carne de proximidad y de sistemas de producción ganadera sostenibles. Y también tenemos que intentar buscar medidas que ayuden a disminuir la cantidad de comida que se tira. Gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder a cualquier pregunta o duda que tengáis.